continuando con el programa y hablando justamente de cómo el encuentro con el Señor transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, vamos a decirle a Julio César que proclame ese trocito justamente del encuentro de Zaqueo con el Señor Jesucristo. Sí, dice la palabra en Lucas 19:1. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió delante y para alcanzarlo a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De verdad que este encuentro de Zaqueo es de admirar algo, ¿no? Que él vence los obstáculos. O sea, no el hecho, o sea, hay una actitud de él, desea encontrarse con el Señor, desea ver al Señor. Pero había un obstáculo que era bajo de estatura, pero él vence eso subiéndose justamente al árbol, a un árbol para poder ver al Señor. Y nosotros también tenemos que vencer obstáculos, ¿verdad? Para poder encontrarnos con el Señor. Claro que sí. Lo primero que yo veo en Zaqueo, que Zaqueo era un hombre muy rico. Lo tenía todo, lo que el mundo le puede dar a un ser humano. Pero eso no le llenaba lo más profundo de su corazón. Y Zaqueo deja todo lo que tiene y va en busca del Señor. Porque él comprende y entiende que al tener ese encuentro con Jesucristo, el Señor le va a llenar esos vacíos que había en lo más profundo de su corazón de Zaqueo. Y por eso él vence todos los obstáculos, ¿sí? Todos los obstáculos los vence y se sube a ese árbol. Y él sabía que por ahí tenía que pasar nuestro Señor Jesucristo, y como el Señor Jesucristo conoce lo más profundo del corazón del ser humano, pues el único de esa multitud que había en torno al Señor, que tenía la disposición de tener verdaderamente un encuentro personal con Jesucristo, era Zaqueo. Y por eso le dice al Zaqueo: Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Y cuando tenemos la disponibilidad de tener un encuentro con Jesucristo, el Señor nos dice esas mismas palabras que le dijo a Zaqueo, ¿sí? El Señor nos invita y Él entra a nuestra casa, ¿sí? A nuestra casa, que es nuestro corazón, y tenemos ese encuentro personal con el Señor, y como hombres y como cabezas de hogar, pues también llevamos al Señor a nuestra casa, ¿sí? A nuestra familia, como lo hizo Zaqueo. Qué bien. Por eso me hace recordar en este momento una cita del libro de Apocalipsis que dice el Señor: mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Entonces es abrir el corazón al Señor, y Él con toda seguridad va a venir en nuestro auxilio. Él va a venir y va a tener justamente ese encuentro, esa comunión, esa comunicación con cada uno de nosotros. Y hay verdaderamente una transformación del corazón del hombre. ¿Sí? El Señor de edad, la palabra se cumple, ¿sí? Cuando dice que el corazón del hombre, duro como una piedra, Él lo transforma como la carne, ¿sí? Y eso sucedió conmigo, ¿sí? Yo era un hombre muy violento, no solamente en mi hogar, sino en donde yo me movilizaba día a día. Y de verdad yo vi con mis ojos y en una escena en casa de un vecino la transformación que haya hecho el Señor en mi corazón, ¿sí? Que me sacó esa violencia de mi vida. Había un problema de una filtración con un vecino, y me llama a su casa y me dice que es lo que estaba pasando, pero en un momento el vecino me empezó a lanzarme golpes, y yo lo que hacía era cubrirme para que no me pegaran mi rostro. Y le decía al vecino que yo no le podía responderle de la misma manera porque yo era un hombre de Cristo, y yo hacía era proteger mi rostro. Y en esa pasó el brazo de él y me golpeó en los labios y me reventó por dentro. Y yo nunca alcé mi puño para responderle al vecino, ¿sí? Y ahí yo vi de verdad la gloria de Dios, que Él verdaderamente transforma el corazón de un hombre, lo transforma de una manera que uno mismo queda sorprendido, porque yo quedé sorprendido en ese momento. Si ese vecino me ha hecho esas cosas que hizo en ese momento años atrás, yo no sé qué había pasado ese día.
no sé dónde yo estuviera hoy en día, si estuviera preso, pero ese vecino no se había quedado ahí con esa. Pero gracias a Dios yo ya conocí a mi Señor Jesús. Gracias a Dios el Señor ya había empezado a transformar ese corazón y ha sacado ya toda esa violencia que había en lo más profundo de mi corazón para que yo en ese momento actuara de la manera correcta. Por eso el Señor nos da ese fruto del Espíritu, el dominio de nosotros mismos, ¿verdad? Sin esa gracia, o sea, sin la gracia de Dios es imposible actos y momentos como este, actitudes como la que tomó en esa hora Julio César o cualquier persona, o usted, querido televidente que nos está viendo. Solo cuando la gracia del Señor está actuando en nuestras vidas, entonces esas formas de resolver situaciones con violencia, con rabia, con odio, rencor y resentimiento en nuestro corazón, que no nos va a llevar a nada bueno, solo lo podemos lograr cuando, como dice Julio César, por estar el Señor en mi corazón, por creer en el Señor, por estar en la oración, por ir buscando cada día más y más la palabra de Dios, por ir asistir a la celebración eucarística cada día, entonces el Señor va haciendo esa obra transformadora en cada una de nuestras vidas. Por eso nadie puede decir, no, es que yo me comporto así porque yo soy así. No, hay que buscar, ver dónde está cualquier falla, dificultad nuestra y empezar por cambiar esas actitudes. Y así ha sucedido en todas las áreas de mi vida, ¿sí? En todas las áreas de mi vida, con mi relación con mi esposa, como esposo, con mi relación con mis hijos, como padre. ¿Sí? Hoy en día pues tengo una manera de comunicarme de la manera que tiene que ser. Anteriormente era de una manera muy violenta, ¿sí? Muy violenta. Y de verdad, bueno, como dice el Señor en su palabra, ¿sí? Cuando el hombre tiene vacío el corazón, pues ¿qué puede dar? ¿Sí? Da de lo que el mundo le muestra. Y el mundo le muestra afuera al ser humano es pura violencia. Y en la medida que uno deja actuar a Dios, a Jesucristo, en lo más profundo del corazón, a través del Espíritu Santo, pues el Señor empieza a transformar totalmente el corazón de uno. Y empieza el ser humano, el hombre, a ver la manera de vivir la vida de otra manera. Qué bien. No se aparten ustedes, queridos televidentes, venimos con más en el próximo segmento.